¿Ustedes se acuerdan entonces cómo venía la evolución de todo esto? De todo el tema de que va a desembocar en la ideología de género, todo esto que se suele llamar el feminismo radical, y actualmente se lo llama también feminismo de género, para distinguirlo del otro feminismo de la equidad, que son bien distintos. Y cómo, sobre todo en una de las últimas autoras que vimos, una de las más coherentes desde el punto de vista intelectual, esto no quiere decir acertadas, por supuesto, son dos cosas distintas, pero de todas maneras coherentes, en fin, que es Shulamit Firestone. ¿Se acuerdan el proceso que ella decía que tenía que ocurrir necesariamente, ¿no? Porque esto es lo propio de la dialéctica, que las cosas tienen que pasar necesariamente? Y a propósito de esto, ustedes saben que bueno, esto es lo que sostenía Marx, digamos, ¿no? Que la rebelión del proletariado contra la burguesía se iba a dar sí o sí, y se iba a dar, por supuesto, ante todo, en los países en donde ya la situación era más, digamos, la explotación del proletariado era mayor. Como sabemos, no terminó ocurriendo así, sino que tuvieron que pasar dos cosas. Una que se dio ante todo en Rusia, en donde la situación, bueno, sería de explotación, pero no tan grave como países más occidentales, digamos. Y la otra, que hubo que darle un empujoncito bastante grande, así hubo que hacer una revolución. No fue una cosa que ocurrió inevitablemente, como la idea de Marx es que esto pasaba como si fuera una ley biológica, digamos. Y esto, por supuesto, ha sido siempre parte de la idea marxista desde entonces, ¿no? Del marxismo-leninismo y del modo de pensar. Es decir, que más allá de que ellos puedan sostener científicamente, entre comillas, digamos, de que las cosas van a pasar, inevitablemente van a pasar, ya saben que tienen que darles algún empujón. Y eso es lo que está pasando en el mundo actualmente. No están simplemente esperando a ver qué pasa, sabiendo que eso va a pasar, sino, bueno, haciendo que pase. Esta mujer, ustedes recordarán que sostenía en buen marxismo que necesariamente una vez que se sublevaran las mujeres y se tomaran a su cargo el control de los medios de reproducción, después esto iba a ser temporario, como era temporaria la dictadura del proletariado, y después entonces lo que tenía que venir era la desaparición de las clases sexuales. Del mismo modo que desaparecen las clases sociales, tienen que desaparecer las clases sexuales. Y entonces ahí hay que llegar, claro, si desaparecen las clases sexuales, ¿a qué habrá que llegar? A un pansexualismo. Pan, todo, sexo. Es decir, es una situación en la cual hoy en día está considerada uno de los géneros, el pansexualismo, y que es en realidad aquella persona que le da lo mismo cualquier tipo de relación con cualquiera, en cualquier circunstancia, en fin, es decir, abierto, digamos, por así decirlo, a todo. Es decir, si le preguntáramos, de acuerdo con esta idea, a alguien que tuviera esta inclinación, que no sé si existe alguien que tenga esta inclinación, si uno le preguntara qué es lo que más te gusta, con quién te interesa más el sexo, sería, me da lo mismo, es decir, es todo igual, pero no en un sentido necesariamente de promiscuidad, sino en un sentido de que realmente no se considera a sí mismo ciertamente heterosexual, tampoco homosexual y tampoco bisexual. Está muy difundida la idea de que mucha gente que yo me enamoro de personas, no de sexual, ni de sexo, ni de nada. Sí, sí. Eso está considerado como otro género. Eso que está diciendo vos está considerado una en día. categoría. Bueno, por eso llegan a ese número tan grande de género. Porque, por ejemplo, eso, ahora enseguida vamos a hablar de eso, pero sí, una situación es así. Yo me enamoro de la persona
y el tema sexual viene después, en la medida. Es decir, una vez que me enamoré, me atrae sexualmente. A ver, no descubrieron nada nuevo, ¿no? Digamos, si este es 7 de la historia, esto es pasado a lo largo de la historia 1000 veces. El pansexualismo sería el equivalente, creo que los otros días lo pasé eso, no sé, por las dudas lo pongo otra vez. La descripción que hace Marx de la sociedad comunista en la ideología alemana, fíjense ustedes, dice, en la sociedad comunista donde cada individuo no tiene acotado un círculo exclusivo de actividades, eso sí, vayan traduciendo todo esto al plano sexual, sino que puede desarrollar sus aptitudes en la rama que mejor le parezca. La sociedad se encarga de regular la producción general, con lo que hace cabalmente posible que yo pueda dedicarme hoy a esto y mañana a aquello, por la mañana a cazar, por la tarde a pescar y por la noche a apacentar el ganado, y después de comer, si me place, dedicarme a criticar, sin necesidad de ser exclusivamente cazador, pescador, pastor o crítico. De vivir hoy y ahora. Hoy y ahora, claro. Voy haciendo lo que me gusta en cada momento. Y por otra parte está la cuestión también, en el caso económico, socioeconómico, alguien, que Marx nunca explica quién, ¿no? La sociedad se encarga de regular la producción general, es decir, de algún modo vamos a tener para mí. Ya no va a haber más propiedad privada, bueno. Esto mismo sería, si es lo que está diciendo vos. Termina siendo el orden espontáneo, ¿verdad? Es esto mismo llevado al plano sexual. En donde vos podrías decir, a ver, por la mañana tengo sexo con un transexual y al mediodía tengo con alguien que se dice mujer y a la tarde así, digamos, sin ser yo transexual, ni varón, ni tal cosa. No soy nada, y soy todo a la vez. ¿No? Vendría a ser una especie de cosa así. Pero tiene este carácter religioso, ¿no? Religioso en el sentido de creer dogmáticamente, o sea, sin tratar de probarlo, que va a llegar un momento de felicidad. También tiene que ver con una cosa que, si ustedes se acuerdan al comienzo, cuando hablaba en las charlas que nos dio a guerra, está este anhelo de felicidad del hombre que todos los filósofos lo han visto desde un comienzo, o sea, no es que una cosa religiosa ni es una cosa cristiana, es una cosa que está en la misma naturaleza del hombre. Todos deseamos ser felices. Y entonces la realidad es que el mundo en el cual vivimos es un mundo en el cual es imposible ser felices. Entonces esa contradicción, bueno, a uno le puede llegar a la desesperación y a la idea de que el hombre es una pasión inútil y a cosas así sartreanas, y también lo puede llevar a otra cosa, y es a la idea de que en algún momento futuro, aunque yo me sacrifique en el camino, en algún momento futuro se va a llegar a un paraíso. Por supuesto que no va a ser un paraíso fuera de este mundo, sino un paraíso en este mundo, porque se trata de una exposición materialista. Pero muy probablemente, y acá estoy conjeturando nada más, ¿no? Conjeturando, si nos pusiéramos a charlar con alguien que sostiene realmente, que tiene realmente estas ideas, que vaya, qué sé yo, con Faiston, que murió hace unos años, si nos hubiéramos puesto a charlar con él, a lo mejor nos hubiera dicho, bueno, ¿cuál es la diferencia entre ustedes y nosotros? Al fin y al cabo, ¿ustedes de qué están hablando? De un cielo en donde van a estar delante de un ser que no vieron nunca y eso los va a poner muy felices y van a estar así felices en un mundo sin tiempo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De dónde lo sacaron? Es decir, ¿ustedes creen en eso? ¿Creen en eso? Bueno, nosotros creemos en esto otro. ¿Y ustedes creen que van a llegar a eso? Sí, diríamos nosotros, sin ninguna duda. Bueno, ¿cuál es la diferencia? A ver, nosotros sabemos cuál es la diferencia, pero tiene un cierto parecido. Es como como pasa siempre con estas cosas que desde algún punto de vista, teológicamente uno podría decir, con bastante razón podría decir, son diabólicas. Es la inversión de la verdad, la inversión absoluta de la verdad. Pero de todas maneras tiene la misma característica. Es como una... Vos decís, es el paraíso y el antiparaíso. Sí, porque es como un remedio, es un sustituto. De demostrar que esto es posible, como tampoco la hubo de parte de Engels
cuando Engels afirmaba todo esto nació con el matrimonio monógamo, a partir de la monogamia empezaron todas las desgracias. Él tampoco lo demuestra, y ninguno de ellos lo demuestra, simplemente parten de eso, como una especie de dogma de fe. Y eso lo lleva a que lo que les interesa fundamentalmente es el camino, lo que van haciendo en el camino. Que también, digamos, más allá de que a nosotros nos sirve, y yo creo que nos puede servir mucho, ver qué es lo que plantean ellos como fin de ese camino. Nos sirve para poder entender el camino, no obviamente para pensar, para decir, bueno, y llegarán a ese fin, es obvio que no, porque es realmente utópico, es antinatural, es totalmente imposible, implicaría la desaparición de la humanidad, por lo tanto. Pero de todas maneras, bueno, van en ese camino. Entonces, si van en ese camino, es importante saber que cada paso que están dando, es decir, cosas que por ahí a nosotros nos sorprenden, si uno dice, bueno, ¿por qué jorobar tanto con esta cuestión de los transexuales? ¿Y por qué tanto con esta cuestión de que todo da lo mismo? ¿Y por qué quieren enseñar esto en los colegios? Es decir, ¿qué más les da? ¿Por qué todo esto? Bueno, porque están en ese camino. Porque están en ese camino, porque están, nuevamente, para usar conceptos nuestros, porque están tratando de convertir al mundo. Están evangelizados. Sí, ya suena, bueno, es que es anti todo esto, pero en definitiva es un poco lo mismo, ¿no? Porque es como cuando nos dicen, a lo mejor nos dicen a nosotros, bueno, mira, si vos sos religioso, también es una cosa para vos, para tu casa, rezá en tu casa, pero no vengas a hinchar, no vengas a hablar de esto en otros lados. Y a veces nosotros con ellos actuamos del mismo modo, decimos, a ver, si querés ser homosexual, y eso te divierte, querés tener orgías, ten en tu casa todas las que quieras, pero no trates de meterlas en los colegios y... Sí, imponerlo. Bueno, estamos totalmente equivocados, porque justamente lo que ellos necesitan hacer es meterlos en los colegios. Ellos necesitan educar a los chicos así. Por las mismas razones que nosotros necesitamos educarlos del modo exactamente opuesto. Empezando por esto último, porque estamos jugando dos cosas distintas, es decir, pretender vos que ellos que actúen de una forma democrática es un absurdo. Es un absurdo, ¿no? Si no son democráticos, ¿por qué van a actuar de una forma democrática? ¿No? Es como decir, bueno, no, pero el juego era este. No, el juego no es ese. El juego no es ese. Pero yo creo, sí, vos sí, pero yo no. No te lo van a decir así tampoco, porque tienen suficiente cinismo como para decirte sí, por supuesto, pero después van a hacer lo que les parezca. Y van a cambiar, y hoy te van a sostener una cosa y mañana van a decirte exactamente la opuesta y no les pasa nada. Esta cuestión que no sé, que algunos de ustedes dijo, que mencionó recién, porque estoy de acuerdo que coincidiremos todos, este tema de que no tienen ningún tipo de freno moral, es una ventaja extraordinaria que tiene sobre nosotros. Nosotros tenemos otras ventajas sobre ellos, ¿no es cierto? Pero es una ventaja extraordinaria. Extraordinaria, vos imaginate que, a ver, bien entendido esto, qué fantástico poder trabajar así. Está buenísimo, vos imaginate que no tuvieras ningún freno. Que vos digamos, mentir, no tenés un límite en mentir, no tenés límites sexuales, no tenés límites en cuanto a hacer nada. Vos te hacer nada, sostenés una cosa, al día siguiente sostenés lo contrario, talías con este, después vas con este otro, haces trampa cuando estás haciendo algo, y todo eso te parece bien. Te parece bien porque simplemente es ejercicio de tu libertad y ejercicio de la revolución que querés llevar adelante. Entonces, es muy fácil eso, ¿no? Ahora, antes que me olvide, lo que vos decías hoy, ¿no? Hay algo que, esta cuestión de los chicos y demás que están vestidos, no son conscientes de todas estas cosas, y seguro que no. Pero eso me hace acordar miren, cuando algo que ninguno de ustedes la vivió, porque soy suficientemente más viejo que cualquiera de ustedes, pero cuando yo tenía, no me acuerdo, 18, 19 años, había dos conceptos que eran como los propios, bien los propios de esa época. Yo tenía 18, 19 años a fines de los 60. Había dos conceptos que prácticamente que manejaba todo el mundo. Uno de ellos era que el socialismo, entendido por el socialismo marxista, digamos, o sea, la izquierda, iba a triunfar inevitablemente. Que esto no tenía vuelta atrás, que esto era así.
y lo comentábamos todos como que, bueno, esto es así. ¿Por qué? No sé. Es decir, yo tenía esa edad, no sé, no tenía una capacidad de análisis, pero era una especie de lugar común en todas las conversaciones. Y después, el que llamábamos, y llamaba a la gente en general, a todos los que estaban metidos en el proceso revolucionario, pero sin ser conscientes a fondo de lo que hacían, se los llamaba idiotas útiles. Esa era la denominación de la época, propia de la época, los idiotas útiles. Que es lo mismo que pasa ahora. Desde el punto de vista de la revolución, a ver, te quiero decir, a lo mejor ese chico que está ahí, está de acuerdo con alguna de las cosas que está diciendo, no digo que no esté de acuerdo, no es que sea idiota en el sentido no de comprende la que realidad. pero hacia dónde está yendo no tiene idea, no tiene idea. Y desde ese punto de vista es un idiota que está siendo útil a una revolución que él no sabe que es una revolución siquiera. Claro, exacto. Él piensa que es solucionar algún problema, a lo mejor piensa que realmente la idea es, en el caso del aborto, que la idea es tratar de que unas pobres mujeres que son víctimas de una cantidad de cosas terribles, no, sí. Pero digamos, desde ese punto de vista, miren, yo, por ejemplo, Aida, que mi marca la conozco hace muchos años, por sus cosas, además, estamos unos años juntos en la Academia de Derecho. Ella sobre este tema, es decir, sobre el tema, es una mujer inteligentísima, eso no hay ninguna duda. Sí. Lo cual hace mucho más grave las cosas, ¿no? Pues si fuera tonta, bueno, como dice, pobre es tonta. No, es inteligentísima, ha estudiado muchísimo, y es una mujer que no se le mueve un pelo en afirmar en un momento determinado que en la fecundación lo único que hay es un conjunto de tejidos, y unos años después decir que lo que hay es un proyecto, un ser humano en potencia, y unos años después decir, sí, hay vida. Y lo dice la misma mujer, hablando de los mismos temas, y sin en ningún momento decir, yo antes me equivoqué cuando pensaba otra cosa. No, son como en las películas estas de ciencia ficción, son mutantes. Sí. ¿No? Van adaptando el discurso según que cambian todo, entonces un día sostienen una cosa, el día siguiente sostienen otra, y todo da lo mismo. O sea, a ellos les da lo mismo. Y si vos se los haces notar, te mirarían como diciendo, pero ¿de qué me estás? Te sacarían algún argumento ad hominem probablemente, tratando de mostrar que sos vos el que estás equivocado, que la estás atacando porque es mujer. Te sacarían cualquier argumento de ese tipo. Pero les da igual. Es decir, esta dificultad, entre comillas, que tenemos nosotros, que si yo hoy les digo a ustedes una cosa y dentro de 6 meses me di cuenta que me equivoqué, lo primero que me sentiría la necesidad de hacer, pero esa margen, casi al margen de honestidad, necesitaría realmente la necesidad de decirles, mira, ya sé que les pasa de decir otra cosa, pero lo que pasa es que yo sentiría esa necesidad, no podría no decirlo. A ellos les da igual. Tal vez esto de negar el principio que decías vos, negar o violar el principio de no contradicción, como principio lógico elemental, e incluso llegar a razonar sobre la base de la contradicción, o sea, dogmatizarlo como clave de la realidad, o sea, lleve a esto de que uno pueda contradecirse sin lamentarse o sin sentir ninguna vergüenza, porque en definitiva son todas ideologías que giran en torno, a menos de que ellas caen en contradicción, lo dogmatizan. O sea, parten de la base de que la realidad es contradictoria, de que es inexorable y de que así se evoluciona. La lucha de clases es una manifestación de esa contradicción. Son contrarios. Claro. ¿Quién lo tiene que lograr? Cueste el que cueste. Claro, es que Si te acordás el proyecto de IBE, cuando hablaba de los principios del proyecto, hablaba de que el proyecto realizaba y garantizaba la libertad de la mujer, la vida, y el artículo 2 ya decía el aborto permitido para todos y todas. Sí. O sea, te garantizaba la vida por un lado, pero el renglón siguiente te... pasaba a decir Habían hecho un artículo larguísimo, Claro. Se trató acá, que lo que aprobó diputados, un artículo larguísimo. Larguísimo. Se hablaba de todos los derechos que Todos estaban los derechos. garantizados y que eran todos de Y la lo mujer. único que respetaban era la mujer. Che, dime de qué hablar de él, tenés que explicar eso. Sí. Sí, claro. Era una categoría sospechosa esa.
Es una categoría sospechosa. ¿Quieren, más allá de que ya hemos estado avanzando, que avancemos en la ideología de género en sí misma? ¿Se acuerdan entonces esto de Firestone? Y entonces, ¿qué ocurre? En realidad que el feminismo radical ha seguido siempre ese mismo camino, pero quiero que es importante notar una cosa, ¿no? Porque la palabra feminismo inevitablemente, Carlos Sonor, nos trae a nosotros a la cabeza ciertas imágenes. Entonces, feminismo, mujer. Así que uno siempre dice, este es un movimiento hecho por las mujeres, para las mujeres, y en un cierto momento, por ejemplo, en Simone de Beauvoir aparece esto que la mujer tal cual la conocemos, aparece como un engendro creado por el hombre, pero como un engendro realmente en un sentido perverso del término, ¿no? O sea, una cosa horrible generada por el hombre para poder explotarla y demás, y que no tiene ningún valor en sí mismo, pero la idea es, bueno, de acá tiene que surgir en algún momento una mujer realmente, algo distinto. Ya en ella, por supuesto, como la idea también es terminar con todo aquello que es sinónimo de moral burguesa, el tema del matrimonio, familia y todo eso tiene que desaparecer, ¿no? Pero cuando uno va avanzando un poco más, es decir, cuando se va avanzando en el camino del feminismo, llega un momento en el cual el feminismo, en realidad, aunque se siga llamando así, ya no está buscando el triunfo de la mujer, sino que está buscando precisamente la disolución de los sexos y por lo tanto, en última instancia, lo que estábamos conversando antes, el triunfo del todo vale desde un punto de vista sexual. Por eso es que el feminismo, que aunque se siga llamando feminismo radical, termina siendo fundamentalmente para poner un nombre conocido, el colectivo LGBT, es decir, termina siendo eso. Sí, tal vez incluso habría que repensar, si pudiéramos, a futuro, que no se le llame feminismo al feminismo radical. Sí, probablemente. Lo que pasa es que para lo que sirve, digamos, por lo menos para lo que sirve charlando entre nosotros, ¿no es cierto? Que estamos tratando de ver con cierta seriedad, tratar de ver de dónde viene esto y qué es lo que sostiene y por qué lo sostiene, cómo piensan, digamos. Entonces, bueno, nació como feminismo y la ideología de género aparece como un instrumento de ellos, como un instrumento cultural, de penetración cultural. La verdad que hoy ya seguir llamándolo feminismo sí, efectivamente, es prácticamente un error, porque aunque levantan algunas banderas que son feministas puras, digamos, o sea, a favor de la mujer, en realidad lo más importante que hacen es una cosa que no beneficia a la mujer. Ahora, hablando de mujer como la consideramos como es, ¿no? Es decir, las que están acá presentes y otras más, o sea, la mujer, que no benefician en nada a la mujer. Casi diríamos la mayor parte de las cosas que están buscando no están en beneficio de las mujeres ya hoy en día, ¿no? ¿Cómo les viene? Y aparte necesitan para ser más o menos presentable esto, y para además atraer a todas las feministas tradicionales, necesitan seguir alzando las otras banderas, y como nuestra sociedad es lo suficientemente estúpida como para no haber de una vez por todas terminado con las desigualdades que pueden existir, ¿no? Como para decir, bueno, basta, ¿no? Es decir, para que realmente convengamos que desde ese punto de vista es como que no tenemos cura, ¿no? Porque que alguien puede decir hoy en día, porque a las mujeres que hacen el mismo trabajo con hombres se les paga menos, sí, y que eso sea verdad. A ver, en primer lugar, yo no sé si es verdad, pero me imagino que tiene que ser verdad porque si no alguien hubiera dicho ya que no es verdad. O sea, que eso siga pasando aparte de ser totalmente injusto, es de una imbecilidad total. Es decir, ¿qué sentido tiene? Es decir, a ver, ¿cuánto puede ganar un empresario más por esto? Por hacer alguna diferencia en eso. Es decir, no, es una cosa insensata. Ahora, por supuesto, en la medida en que sigan existiendo esas cosas, van a seguir teniendo banderas presentables y banderas que vamos a compartir nosotros también. Entonces es mucho más difícil estar discriminando y decirle, si vos estuvieras conversando con alguna, decirle, mira, estoy con vos, estoy totalmente de acuerdo con tal cosa, ahora tal otra cosa que sostenés me parece que es un disparate. Pasemos a esto. La ideología de género es una cosa curiosa, ¿no? Porque esta cuestión de
de la diferencia, de que el género era una cosa distinta del sexo, era una cosa que venía desarrollándose desde hacía tiempo en el campo de la psicología, en el campo de la psiquiatría, ¿no? Pero que no había tenido realmente mucho éxito cuando una tentativa que hubo de hacer una especie de experimento con esto fue un fracaso terrible, atroz, terminó muy mal. Pero las cosas se habrán ido armando para que de golpe, y fue realmente de golpe digamos, salvo para algunos pocos iniciados que podían saber cómo venía la mano, en el año 95, cuando fue la cuarta Conferencia Internacional de la Mujer en Beijing, en los papeles de trabajo empezó a aparecer la palabra género, o gender, ¿no? Porque normalmente aparece en distintos idiomas. Pero el primer uso de la palabra fue en inglés, ¿no? Gender. Entonces empezó a aparecer esto, y uno de los efectos que produjo, o quizás es el principal efecto que produjo, y hay constancia de esto, ¿no? En las actas y demás, fue una gran confusión. Pero gran confusión porque nadie sabía de qué estaban hablando. Es decir, ¿de qué estaban hablando quién? No era un grupo, sino que aparecía en un papel de acá, en otro de allá. Empezó a aparecer así. Y entonces el género masculino y femenino. Claro, entonces nadie decía, ¿pero qué quiere decir? ¿Pero qué quiere decir género? ¿Por qué usan la palabra género acá? Y nosotros, qué sé yo, siempre cuando queremos decir esto usamos tal otra palabra. Entonces empezó a haber algunas delegaciones, por ejemplo la del Vaticano, la delegación argentina, pero también, que decían, bueno, a ver, estoy de acuerdo con este documento siempre y cuando se entienda que género quiere decir tal cosa. Bueno, la cuestión es que al final consiguieron que la palabra género apareciera en varias de las cosas que aprobaron. Con un sentido que a partir de ese momento ha seguido a la palabra género siempre con un sentido totalmente maleable, difuso, ambiguo. Y esto, que desde un punto de vista, digamos, científico, sería lo peor que podría ocurrir, ¿no es cierto? Desde un punto de vista científico, decir, bueno, yo la palabra que estoy empleando es una palabra que es confusa y ambigua, bueno, la precisión es lo propio de la ciencia. Pero desde el punto de vista ideológico es una ventaja extraordinaria. Es una ventaja formidable porque vos siempre podés salir disparado por un lugar de otro. Y esto fue exactamente lo que pasó. La palabra, como aparece dicho ahí, la palabra en sí misma, género, es una construcción. Ahora vuelvo sobre el tema de las construcciones, ¿no es cierto? Pero fíjense ustedes, tomemos hoy día nomás. Cuando decimos violencia de género, nosotros nos odiamos con las mujeres. Decimos, estamos hablando de las mujeres, ¿no? Decimos que estamos hablando de las mujeres. Sin embargo, cuando hablamos de identidad de género, no estamos hablando de las mujeres, estamos hablando normalmente de los transexuales, porque son aquellos que sienten que su cuerpo, digamos que su cuerpo no coincide con su sexo, ¿no? Con su percepción, autopercepción sexual. Si decimos diversidad de géneros, estamos hablando de todas las diversas orientaciones sexuales. Y si decimos igualdad de género, la palabra género quiere decir varón y mujer. Entonces, ¿qué género? ¿Es mujer? ¿Es varón y mujer? ¿Es todo? ¿Cualquier opción sexual? ¿Son en particular dentro de las opciones sexuales los transexuales? ¿Qué es? Es todo eso. Es todo eso y quizás otras cosas más. Sí, va a aplicar la definición que más le convenga a lo que pretenda. Por supuesto. Y si ustedes se fijan, no sé si vieron en el artículo ese mío que le pasaba, se acuerdan que, no sé si todos llegaron a tenerlo, pero la mayoría sí. En un momento yo nombro, porque bueno, ahí me pareció que resultaba muy claro, cuando se reformó cuando se incluyó en el Código Penal el femicidio, la figura del femicidio, se reformó, no solamente se agregó un artículo que castiga como homicidio agravado el femicidio, sino que se agregó también se modificó un artículo
en el cual el agravante, que hace también que el homicidio sea agravado y por lo tanto que la pena sea de prisión perpetua, el agravante, ya estaba odio racial, religioso y demás. Y entonces ahí se incluyó odio por orientación sexual, odio por el género y cosas así. Si uno toma esos dos artículos, la palabra género aparece 3 veces y las 3 veces tienen significados distintos. A ver, las 3 veces tienen significados distintos interpretándolo del modo en el cual hasta el día de hoy se lo interpreta, o al día de hoy se lo interpreta. Porque la verdad es que convengamos que con todas estas cosas, hoy es imposible, pero dentro de unos años podría aparecer un juez que diga que una mujer que mata a su marido comete de algún modo femicidio, porque en realidad el artículo no dice será femicidio. Femicidio lo llamamos nosotros. El artículo es homicidio agravado. La cuestión es, la que es realmente víctima de una cosa monstruosa es la mujer. El hombre, si la mujer lo mata, bueno, es un homicidio como cualquier Algo otro. habrá hecho. Es un homicidio como cualquier otro. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, a todos los chicos que están sueltos por el mundo, porque el padre, no sé, es un criminal, está preso, la madre tal cosa, bueno, habría que indemnizar a todos. Bueno, eso no podemos. Como eso no podemos hacerlo, pero formarían parte de todo esto. En cambio, los únicos que están en una situación especial es aquellos en donde ha pasado lo peor que puede pasar hoy en día en Argentina, lo peor que puede pasar, que es un hombre que mata a su mujer. Porque este otro agregado de que, porque el artículo ustedes vieron que dice mediante violencia de género. Ustedes vieron que en los diarios, por ejemplo, es cualquier marido, pareja, lo que fuere, novio, lo que sea, mata a la mujer, es femicidio. Sí, porque ya le atribuyen el móvil, Listo. lo dan por supuesto. Claro, Porque es por su condición de mujer. claro, efectivamente, es como decir, mediante a una persona de determinada raza, o sea, fue por ahí, la pelea fue por el robo de un auto o por cualquier cosa que no significa. Vamos a ver, hay una cantidad de gente... Yo no digo que no se haya hecho nada, No, que no, pongo no, una no. posición de grito en el cielo como diciendo. Hay una cantidad de gente que piensa así. En el mundo académico, es decir, igual que en el resto de la sociedad. No solamente mujeres. ¿No? Hay otra gente que no piensa exactamente así, pero que quiere salvar su quintita, quiere seguir haciendo lo que está haciendo. Está enseñando, le gusta enseñar, está en el CONICET y bueno, mira, quiere mantener el trabajo. ¿Vos pensás que vos podés durar 2 días en el CONICET si publicás un artículo sosteniendo que hay que pagar a todas las víctimas? Esto que vos acabas de decir, si vos haces un artículo diciendo eso, vos pensás que durás en el CONICET. Se te acabó tu carrera de investigador. Esto es así, se acabó tu carrera de investigador, no tenés ninguna posibilidad. Entonces, bueno, esto es una parte importante del mundo académico. Entonces, miran para otro lado, se dedican a investigar otras cosas, hablan de otros temas. Con estos temas no se meten. Hay mucho de eso, muchísimo de eso. Y después, la gente que piensa de otro modo y lo piensa con cierta claridad, y lo ha escrito y lo publica, no se difunde prácticamente nada de eso. Ahí está también la cuestión de los medios. ¿Qué es lo que venden, no? ¿Qué es lo que venden, querido? Sí, pero mirá, yo por ejemplo estoy, bueno, hace unos años en la Academia de Derecho. Se supone que en la Academia de Derecho cualquier cosa que diga tendría que publicarse, tendría que salir con cierto relieve, digamos, porque al fin y al cabo, en la Academia de Derecho, tienes unas opiniones jurídicas más relevantes. La Academia de Derecho ha estado sistemáticamente, cada vez que ha aparecido alguna de estas cosas, por ejemplo, cuando el diputado se aprobó la ley de protección al embrión, que consistía básicamente en matarlo, congelarlo y demás, el proyecto que firmó de ahora, cuando fue eso, la Academia sacó una declaración diciendo por qué razones eso era inconstitucional. Aparte dicha, no son las declaraciones de la Academia, dicho en un tono muy académico, digamos, ¿no? Que ve con preocupación que se ha hecho una cosa que es en contra de la Constitución, porque viola este artículo y todo. Y
Y yo no sé si salió en algún diario chiquitito así, ni siquiera todo el texto. Y el texto era muy breve, porque normalmente nos preocupamos en hacer textos breves para que... Por ahí hay dictámenes extensos, pero los textos son breves, las declaraciones son breves para que sean publicables. En el tema del aborto, varias veces. La Academia Nacional de Medicina hicieron lo mismo. La Academia Nacional de Medicina. Muy poquitito. La Academia Nacional de Medicina lo ha dicho con una claridad también absoluta. La Academia de Ciencias Morales y Políticas también. ¿Ves? O sea, a ver, no tenés, las academias, yo te diría, las academias en sí mismo, que sería el mundo académico por excelencia, en cuanto a estas cosas yo diría que prácticamente se dividen en dos, en las que no han dicho nada o en las que están en contra. Más allá de que en su conformación haya un poco de todo, pero mayoritariamente están en contra, ¿no? Eso pasa en derecho, por ejemplo. Sale nada en el diario. Y es muy llamativo el tema porque, por ejemplo, en la Academia de Derecho yo sé, conozco y sé quién es quién, hay muchos que son amigos de gente, uno podría decir, la gente que maneja la nación, por ejemplo. Ahora, ¿qué ocurre? Uno dice, la gente que maneja la nación. Bueno, hay un sector, por ejemplo, en el tema del aborto hay un sector de la nación que es totalmente prohibida y hay otro sector de la nación que es totalmente a favor del aborto. Y la mayor parte de los periodistas están a favor del aborto. Entonces, en la nación, si vos te fijás en los editoriales, que son los editoriales propiamente dichos, digamos, lo que traen las páginas editoriales, eso en general mantiene una determinada línea bien claramente identificable, que podría ser una línea en que todas las cosas podríamos coincidir nosotros. Los que aparecen en cambio en la página de al lado, que son como artículos y demás, la selección de sus artículos los hace gente que empieza, a ver, lo hace el hermano del otro, ¿no? Pero de todas maneras, es verdad, ¿no? Pero de todas maneras hay gente que la selección es totalmente distinta. Es muy difícil que entre esos aparezca un artículo de buena línea, muy difícil. Y no porque no les lleguen, sino porque no lo publican. Pero no lo publican directamente. Y te lo devuelven y te dicen no. De forma muy cordial y todo lo demás, no. O si no, lo tienen congelado el artículo, lo tienen en un freezer durante meses hasta que contrataste y por eso no lado. Bueno, un concepto fundamental dentro de la ideología de género, que no lo inventó la ideología de género, ¿no? Es un concepto que nació en otra rama de la filosofía, es el concepto de construcción y deconstrucción. La ideología de género, como sostiene, ya venía sosteniendo desde hace mucho, ¿no es cierto?, con todo el feminismo radical, pero sostiene que no existe la naturaleza en el sentido de naturaleza humana, naturaleza o esencia de las cosas, sino que todo se va haciendo. Esto también tiene su origen en el existencialismo. O sea, hay una cantidad de corrientes que se van mezclando acá, ¿no? Entonces usa esta idea de que todo, pero absolutamente todo lo que existe, y estamos hablando sobre todo del mundo del campo social, que es lo que más les interesa, se da continuamente este proceso de construcción y deconstrucción. ¿Qué quiere decir deconstruir? Quiere decir, bueno, lo contrario de construir, o sea, desarmar algo que se ha construido. Entonces es como si dijéramos, bueno, lo que quiere hacer, a ver, supongamos el caso del matrimonio. En el caso del matrimonio sería decir, bueno, ante todo lo primero que tenemos que hacer es deconstruir la concepción burguesa del matrimonio, que es entre varón y mujer. Supongamos que le llamáramos burguesa, podemos llamarla cristiana, podemos llamarla cosa. Pero tenemos que deconstruir esto. Una vez deconstruida, quiere decir, una vez que yo digo, no tiene por qué ser entre varón y mujer. Esto pues no hay ninguna esencia, no hay ninguna naturaleza, no hay nada, no hay ninguna razón para que sea así. Entonces yo puedo construir una nueva realidad que es el matrimonio homosexual. Homosexual o heterosexual, no me da lo mismo, digamos. Podría después de construirlo a su vez y agregar otra cosa. En fin, quiero decirles, el tema es, no hay nada que sea permanente. O sea, el argumento, por ejemplo, ese argumento que se dio en su momento, cuando era el
debate y que aparecía en muchos lugares, por lo menos en ciertos ambientes, ¿no es cierto? Argumentos que son importantes. Por ejemplo, el argumento de que a lo largo de toda la historia, y más allá de que ha habido pueblos en donde la homosexualidad se practicó muy comúnmente, nunca, jamás en ningún pueblo aceptó ni se le pasó por la cabeza, en realidad, no es que aceptó poner, que lo puso tampoco, que hubiera ceremonias, ritos, digamos, nupciales para una pareja de homosexuales. Nunca se aceptó. Es decir, los homosexuales vivirían en pareja, pero nunca a nadie se ocurrió, empezando por los homosexuales, que tuviera que haber un rito nupcial. O sea, oficializar el matrimonio. Digamos que tuviera que haber algo solemne alrededor de eso, que tuviera que ser reconocido por la sociedad. A nadie se le había pasado por la cabeza eso. Nunca a lo largo de toda la historia. Eso es un argumento que uno tendría que considerar muy fuerte, porque uno tendría que decir, bueno, si a lo largo de toda la historia nunca pasó en ningún pueblo, a ver, será porque esto tiene algo que ver con las características del ser humano, digamos, ¿no? Es lo primero que uno tendría que pensar. Bueno, como ustedes habrán visto, no importó nada. ¿Pero por qué no importó nada? Porque en definitiva, si uno se hubiera puesto a discutir, hubieran dicho, bueno, eso que muestra que sí, hay una construcción histórica del matrimonio debido al patriarcado, sí, bueno, listo. Ha llegado el momento de construirla. Y se acabó. Es decir, y ahora vamos a construir una cosa. Ahora, eso que es válido socialmente, esta idea socialmente también es, y para todo tipo de cosas, también en el plano individual. Yo mismo me construyo y me deconstruyo continuamente y del modo que yo quiero. Es decir, nuevamente es el tema de la libertad absoluta. Fíjense, para poner un ejemplo histórico de una enorme importancia, cuando en un acto que bueno, está en YouTube y se ve en internet las palabras, en YouTube aparece toda la ceremonia, cuando Cristina, es decir, tu líder. Perdón, Sí. Cuando Cristina promulgó la ley que permitía a los homosexuales contraer matrimonio, ¿no? En medio de una ceremonia muy importante, llena de gente, la frase que dijo textualmente es esta que yo le pongo acá. Dice, no hemos promulgado una ley, hemos promulgado una construcción social, transversal, diversa y amplia. No hemos promulgado una ley. Fíjense qué tema interesante, ¿no es cierto? Yo no digo, no sé si lo redactó ella, se lo redactaron, lo aceptó ella, sabía lo que estaba diciendo, en realidad me da igual, francamente me da igual. Pero el punto es, no hemos promulgado una ley, esto no es una ley, es una construcción social. Es una construcción social. Y eso le da toda su legitimidad y toda su validez. Entonces, a partir de ahí, es decir, el resto de los argumentos es, a ver, hemos construido esto. ¿Qué vas a decir? Me parece bien, me parece mal. Bueno, construido otra cosa. Nosotros hemos construido esto. Y que le agrega transversal. ¿Por qué? Ustedes a partir de, lo vienen oyendo de hace años, me imagino, sobre todo acá, en el Congreso, lo vienen oyendo de hace años. Cualquier cosa de estas que se habla siempre dice, tiene que ser transversal, la ESI tiene que ser transversal, o sea, tiene que recorrer todo. Entonces la idea es que esto que se hizo en el matrimonio, esta igualación de los sexos en el matrimonio, tiene que ser llevada a toda la sociedad, en todos los campos, ¿no? Diversa, bueno, ahí ya es tan difícil saber qué quiere, pero diversa es probable que quisiera hablar de diversidad de géneros o cosas así, y amplia, bueno, querrá decir amplia. Pero las palabras que son claves y claras además son construcción social transversal. Y Solón tiene una frase que es algo así como que lo más difícil es llegar a la percepción inteligente de la invisible medida, a que todas las cosas llevan consigo límites. A que todas las cosas llevan consigo límites. Me acordé por lo que vos dijiste, porque ¿qué pasa? Hay ciertos aspectos de nuestra vida en los cuales los límites son muy evidentes y en otros no. Claro. Pero todas tienen límites y en todas, tarde o temprano, terminás incrustado en el piso.
Es decir, en el caso de que vos decís, tengo alas, soy un pájaro, voy a volar, terminás ahí mismo. En el caso que vos decís, el matrimonio no es la unión entre varón y mujer, no tiene nada que ver con todo el resto de las características que después se le fueron agregando con la modificación del Código Civil, no es tan evidente el límite, porque no es tan claro, porque no te caes enseguida. Pero inevitablemente, es decir, este era el pensamiento griego, ¿no? Claro. Por excelencia. O sea, que eso Todas las cosas tienen límites. Los límites no son puestos de afuera, sino Claro. que los límites son inherentes a la misma no naturaleza es de de la su forma. Esa necesidad. Hoy en día para nosotros, para el mundo en que vivimos, los únicos límites que existen son los límites que nos son impuestos desde fuera y que los sufrimos con cierta resignación como cosas inevitables y que tratamos de liberarnos de la mayor cantidad que podemos. Pero se ha perdido la idea de que los límites son inherentes a las cosas, son inherentes al hombre, son inherentes a sus conductas. Es decir, hay límites morales y bueno, hay límites morales. Hay cosas que uno puede hacer y otras que no puede hacer. Por supuesto, no son tan evidentes como una pared contra la cual me choco. Yo digo, no, yo voy a pasar al otro cuadro. Tengo una gana barra de pasar al otro cuadro, quiero ver qué hay. Y bueno, me choco contra la pared y tú me dirás, pero no seas tarado, vos me golpeas, vos me golpeas, al final paro. Bueno, los límites morales tienen más consistencia todavía que una pared. Porque una pared en definitiva yo la puedo tirar abajo. El límite moral no. Tiene más consistencia, pero no se advierte tan fácilmente. Y las consecuencias, bien, tardan más tiempo en venir, ¿no? Ahora, claro, uno dice, cuando lleguen las consecuencias, a lo mejor yo voy a estar muerto, y sí, ese es el problema. Bueno, esto yo creo que lo habíamos visto, esta frase es muy interesante de Judith Butler, porque es una buena expresión de lo que estamos hablando, y de esto de la construcción, ¿no? Y también la idea, yo quiero volver con una sola cosa atrás rápidamente, perdón, discúlpame que ahora tenemos que sacar la foto. Sí, viste, es así, el control de la cuestión de propiedad intelectual está bien. No, ¿qué es esto? Esta idea que acá está puesta en negrita de Firestone, que la primera vez que la leí, yo dije, esta mujer, bueno, ya está entusiasmada con la cuestión del feminismo, pero después me di cuenta que no, que estaba hablando de una cosa en la cual no solamente creía, sino que se está haciendo, ¿no? Cuando dice que el feminismo cuestiona no solo la organización de la cultura, sino la de la naturaleza. Cuestiona la organización de la naturaleza. Y ella dice, el feminismo debe cambiar la misma realidad biológica. ¿Pero qué disparate? ¿Cómo puede ser? Bueno, ahora, ¿cómo puede ser? Pasamos unido a las dos cosas, construcción de construcción, hay que cambiar la naturaleza y las otras cosas que hemos visto. Y entonces, Judith Butler es una feminista muy importante y hoy en día se habla mucho de ella. Miren esta frase. El género es una construcción cultural, por consiguiente no es ni resultado causal del sexo, ni tan aparentemente fijo como el sexo. Cuando se teoriza que el género es una construcción radicalmente independiente del sexo, el género mismo viene a ser un artificio libre de ataduras. En consecuencia, hombre y masculino podrían significar tanto un cuerpo femenino como uno masculino, mujer y femenino, tanto un cuerpo masculino como uno femenino. Por lo tanto, si uno analiza esta frase, podría sacar esta, incluso, pero es más que nominalismo, vas a ver, porque, bueno, por lo pronto, el género es una construcción cultural, es independiente del sexo, es un artificio. Pero después, no solo las palabras mismas significan lo que yo quiero que signifiquen, que eso sería nominalismo, sino que las mismas cosas son lo que yo quiero que sean. Yo digo, un cuerpo masculino Voluntarismo es más una mujer. no, es un nominalismo más un voluntarismo. Más un voluntarismo, sí, pero que pretende con eso modificar La realidad. la realidad biológica. La realidad biológica, ¿no? El segundo párrafo de acá, ¿no? Que es para ir a este punto que me parece que termina siendo el punto central en cuanto a las consecuencias. Lo novedoso de la ideología de género es que al disolver el sexo, podría ser una forma de decir, hay muchos hablan de sexo, de una noción fluida del sexo, ¿no? Al disolver el sexo tanto femenino como masculino, como realidad biológica, psicológica, afectiva y espiritual, coloca en su lugar los géneros bajo la forma de opciones sexuales,
pero que ya no tiene nada que ver ni con lo biológico, ni con lo psicológico, ni con lo afectivo, ni con lo espiritual. Es puramente sexo, puramente sexo. Coloca las opciones, los géneros bajo la forma de opciones sexuales sin que ninguno de ellos pueda considerarse más natural, porque no existe lo natural, ni más normal, porque no hay norma alguna. De este modo, ser varón o mujer aparecen como meras alternativas junto a ser lesbiana, transexual, gay, travesti o bisexual. Y los demás géneros también puse esto porque son los que normalmente más se nombran y pues vendrían a ser como los 7 más evidentes. Los cis no los contaste, ¿no? Más evidentes en la época que estamos viviendo, ¿no? Tengamos esta charla hace 20 años hubiera sido un disparate absoluto, pero bueno, hoy por hoy parecen los más evidentes. Entonces, a ver, dentro de eso, ya que estás apura, o no le hago una pregunta a Adrián, ¿sos? Sí, pero no, nada. Sí, pero te voy a hacer una pregunta. Ah. Te voy a hacer una pregunta. Aquí es una lesbiana, para la ideología de género, no para nosotros, para la ideología de género. La unión de dos mujeres. Unión de dos mujeres. No, eso sería lesbianismo. ¿Una lesbiana? Sí. ¿Sería? ¿Cómo? Una lesbiana, ¿qué es? ¿Una mujer? Una mujer. ¿Eh? Lo que me identifica a mí una lesbiana es una persona que elige a otra persona del mismo sexo y son dos mujeres. Y son dos mujeres. Pésimo, pésimo. Y vos también. Pésimo, pésimo. Amados son las dos. No prueban esta materia. Piensa con la cabeza del patriarcado. Sí, están influidos por el patriarcado. Una persona que elige el sexo de quién. No. Una lesbiana, ¿sabes qué es? No, no sé. Es una lesbiana. No es una mujer. Claro. ¿No se considera mujer? No. No es que no se considere mujer, no es. Es otra cosa. No, Si vos decís que una lesbiana es una mujer, estás dándole a la mujer el carácter de ser una base de lo sexual. Le estás dando el carácter de ser un género más importante, porque a partir de ahí la mujer podría optar o por el varón o optar por la mujer. Entonces la mujer está como en el centro. Hay que hacer desaparecer. Una lesbiana es una lesbiana. Un gay es un gay, un transexual es un transexual, un varón es un varón, una mujer es una mujer. Son todos distintos y todos están en igualdad de condiciones. No hay ninguna jerarquía entre ellos, absolutamente ninguna jerarquía. Y una prueba de esto... Pasa una contradicción, porque ahí sí se sirven del principio de identidad, A es A, B, B, sí, para una lesbiana, para eso sí, pero no para la estabilidad de lo que soy, porque mañana quiero ser A, hoy soy C, mañana soy D. Bueno, pero eso es mañana. Claro, sí. Pero eso es mañana, no es hoy, no lo querés toda la vez, lo querés mañana. Mañana es mañana, cambió el tiempo. La libertad de la... Bueno, pero si le preguntaba a una lesbiana qué es, fíjate esta frase. Sí, no, a cultural. ver, Adriana, disculpa. Yo lo que te digo es, a ver, claro, lo que ellos se estamos identifican hablando así. antes, Yo soy lesbiana porque me gusta una mujer. cualquier lesbiana te diría exactamente eso. Cualquier lesbiana te diría, y no, esto quiere decir que me gusta la mujer, por supuesto. Cualquier lesbiana te diría, sí, ¿qué es el lesbianismo? Una mujer que le gusta a la mujer. Todo el mundo te diría eso. Ahora, si queremos tratar de entender a dónde apunta exactamente la ideología de género, hay que ser consciente que para ellos, y esto es el mensaje que quieren transmitir, y a esto quieren llegar, es que una lesbiana es una lesbiana. Como dice esta Monique Wittig, que es una feminista bastante importante, el lesbianismo es la única forma social en la que podemos vivir libres. Por eso hubo muchas feministas que se hicieron lesbianas por razones políticas. Vuelvo a decirlo, pero hay una cuestión del lenguaje, porque una lesbiana no es un lesbiano. Pero mira, a ver, espera que termine de leer. Porque el lesbianismo está más allá de las categorías de sexo, varón y mujer. Es decir, las lesbianas no son mujeres, ni económica, ni política, ni ideológicamente, porque lo que hace que una mujer sea tal es su específica relación con un hombre. La mujer se define con relación al hombre, con relación al hombre. Y si no hay hombre, no hay mujer. Qué fuerte. Las lesbianas no son mujeres, son una construcción en sí mismas. Bueno, pero se puede. Porque han existido siempre, es decir, tipos que no son homosexuales y que de golpe tienen una experiencia homosexual, siempre hubo, ¿no? Pero ellos le ponen un nombre y ya es un nuevo género, entonces ya tenemos un nuevo género. Pero siempre pasó eso. Gente que lo que se enamora ante todo, lo que ustedes decían al principio, que lo que le gusta ante todo es la inteligencia de una persona y después a raíz de eso termina gustándole, atrayéndole también sexualmente, también pasó siempre, pero eso hoy se llama
sapio género, sapio gender, sapio, una cosa así. Esto, bueno, ya lo habíamos visto, ¿no? Esta indiferenciación sexual parece como un triunfo feminista, en el sentido de femenino, digamos acá, pero en la práctica es una victoria y una escalada al poder de la comunidad de la LGBT, ¿no es cierto? Porque la ambigüedad de la palabra género permitió a esta ideología presentarse como defensora de los derechos de la mujer y a la vez actuar como potente lobby de los homosexuales. Esta es la realidad, es decir, lo que están triunfando en Argentina y consiguiendo, bueno, fíjense esta ley de los transexuales, esto que ha aprobado diputados, esto de decir, pues no hablan simplemente del día del transexual o del respeto a los transexuales, sino del derecho de los transexuales, de los derechos de los transexuales. O sea, que los transexuales tendrían derechos por el hecho de ser transexuales. Eso es una cosa particularmente grave. Tienen derecho porque son personas. Exactamente, ese es el problema mundial. El tema de que lo pague el Estado, eso es una cosa argentina, aparte con esta idea, lo paga Argentina, lo paga el Estado, porque por ejemplo los norteamericanos tienen bien claro y nunca dirían lo paga el Estado. Es el tema de los contribuyentes. Es con mis impuestos. Ellos tienen claro que se paga con sus impuestos, que es la verdad. Nunca dicen, lo paga el Estado, no me calientan. No. Pero fíjate, nosotros debemos ser uno de los pocos países en donde acá la fecundación artificial se la haga a quien se la haga. No, a ver, una pareja que no puede tener un hijo y entonces tiene problemas. No, hoy yo mañana, tengo 18 años, soy soltero, voy y tengo ganas de tener un hijo, lo tengo y saco mi tarjeta ODE de mi papá, la ampliación de la tarjeta de mi papá y con eso la pago. Es decir, muestro que soy socio de ODE y listo. Y si no soy socio de ODE voy a un hospital y tiene la obligación de hacérmelo. O sea, no es un problema general del sistema de salud. Pero claro. Y esto fue mostrado como una gran victoria. Acuérdense usted que la ley que nosotros tenemos de fecundación artificial es una ley cuyo objetivo, que está en el artículo primero, su objetivo fundamental, es que todos tengan acceso a tener un hijo a través de él. Y que no se ponga sobre ningún límite a quienes son todos, ¿no? O sea, absolutamente todos. Persona mayor de 18 años, eso es todo. Mayor de edad. Puede ser una persona sola, pueden ser dos, pueden ser parejas homosexuales, pueden ser quienes se lo ocurra. Y que esto sea gratis. Y esto se presentó como el gran éxito de la ley. Se presentó esto como el gran éxito de la ley. Pues la ley no reguló el tema de la fecundación artificial. Por eso sigue siendo regulado. Está regulado de apuchitos en Argentina. Es más, la cantidad nunca se planteó, por ejemplo, jurídicamente, nunca se planteó el tema de si se pueden fecundar la cantidad de óvulos que uno quiera, o que al médico se le ocurra, o si hay un límite para eso. Lo primero que hicieron una ley en ese sentido fue la provincia de Buenos Aires, y la provincia de Buenos Aires, que también tenía como finalidad el tema de la cobertura, pero de todas maneras decía que era para parejas que no podían tener hijos. Estaba vinculada directamente con la infertilidad. La identidad de género es bien importante, porque ahí están todas las claves de todo eso, y aparte porque es increíble que esa ley exista. Absolutamente increíble. Cosa que no sé cómo. Absolutamente, pero es increíble porque, a ver, yo leí todo el debate después de la ley, pero nadie puso una objeción a las cosas más elementales. Pero las más elementales, a esas cosas que vos podés decir, ellos podrían decir, miren, yo voy a votar la ley, pero digamos, decir que el sexo es una cosa que se le asigna a la persona, miren, es una barbaridad, el embrión unicelular ya es sexual. Estamos haciendo algo en otra biología. Sí, exactamente. Pongamos otra cosa, está bien, yo lo veo, aunque sea eso.